Muy bien, pues entramos en la recta final del programa. Vamos a estar con Juan Carlos Rodríguez Rojo, que nos va a hablar del crecimiento de población mundial. No es la amenaza que crees. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Pues vamos a ver unos datos que indican que, bueno, aunque la población mundial no ha parado de crecer nunca, la amenaza, que es muy antigua ya, como veremos, la amenaza de colapso no parece que esté tan clara. Si cabemos o no cabemos en el planeta. Hay tendencias que van en sentido contrario, ¿no? Okay. Entonces, si... Vamos a poner en pantalla tu ordenador y así vamos viendo. Esta preocupación por el crecimiento demográfico y alcanzar un colapso, ya hay documentación de hace más de 1800 años, o sea que es muy antigua. Hay que tener en cuenta que hace unos 10.000 años fue cuando, como consecuencia de un cambio climático, de un calentamiento del planeta, empezaron a florecer los asentamientos fijos y la agricultura. Anteriormente, pues lo que predominaba el comportamiento universal era el nomadismo, y esos asentamientos enseguida trajeron problemas. O sea, los conglomerados humanos esos enseguida se vieron ante situaciones de déficit de recursos, porque cuando eran nómadas tenían déficit de recursos continuamente, pero se trasladaban, o sea, no era un problema de tamaño, es que se acababan los recursos en un lugar y había que cambiar de lugar, con independencia del tamaño del grupo. Cuando te asientas en un sitio, sí que el problema del déficit de recursos para la cantidad de población se convierte en algo crítico. De ahí que esta preocupación ya sea bastante antigua. Y después Malthus, hace unos 200 años, pues ya postuló que esto iba a ser el desastre y que la insuficiencia de recursos por superpoblación prácticamente nos iba a condenar a la miseria. De manera que hemos tendido, mucha gente ha tendido a pensar en las pestes, las hambrunas y las guerras permanentes como reguladores, entre otras funciones, como elementos reguladores de la población, que no eran tan malos en la medida en que, aunque hacían sufrir a la gente temporalmente, a la especie le aliviaban de esa amenaza de crecimiento desbocado de la población, ¿no? ¿Un ejemplo de eso? No, bueno, hombre, imagínate Irlanda cuando hubo una enfermedad de la patata, que pues murieron más de 1 millón de personas y emigraron a América millones. Okay. Es decir, la población irlandesa se vio severamente, pero la peste negra, por ejemplo, pues diezmó a Europa. Como 50 millones. En la Edad Media. Entonces, esas cosas, las personas preocupadas por esta amenaza de la superpoblación han tendido a interpretarlas como que al final no eran tan malas porque la superpoblación iba a ser peor, porque la superpoblación es como que se llena, se acabó el colapso el total. espacio y entonces todo el mundo, sin excepción, va a estar afectado por la falta de recursos, y además que conduciría a guerras, porque los recursos escasos siempre han producido peleas. Esto se ve en la vida cotidiana, o sea, la gente peleándose por algo que es escaso, ¿no? Entonces, sin embargo, las predicciones, estas predicciones catastrofistas no se están cumpliendo. O sea, la humanidad tiene todo tipo de problemas, pero el problema general de superpoblación no es... o sea, no ha habido... La población ha crecido mucho más de lo que pensaba Malthus, por ejemplo, que iba a producir un colapso, y el colapso no se ha producido, ¿no? Y por el contrario, en los últimos 50-60 años, lo que vemos es que en muchos países la natalidad ha retrocedido de forma clara y permanente, por debajo del índice de reposición. El índice de reposición se considera que es algo más de 2 hijos por mujer. Pero como siempre hay alguna muerte y tal, pues tienen que nacer algo más de 2 por mujer, ¿no? Y en muchos países está en 2 o por debajo. Y está desde hace años y no vuelve a recuperar la posición. Eso quiere decir que
esos países solo pueden crecer trasladando población de otros, no por sí mismos van a ir decreciendo. Por mucho que aumente la longevidad, como las personas mayores no se pueden reproducir, pues No hacemos va nada. a ir decayendo, inevitablemente. Y de seguir esa tendencia general, llegaremos a un crecimiento negativo. ¿Y por qué habría de seguir esa tendencia general? Pues porque se observa que tiene que ver con el nivel de desarrollo económico y social. Hay un libro que es el que está ahora en pantalla, que está en inglés, bueno, que es el original, Empty Planet, pero también está traducido al español, El planeta vacío, que examina pormenorizadamente los datos demográficos relacionando el crecimiento de la población, el decrecimiento de la natalidad con el desarrollo económico. Y aquí presentamos un primer gráfico en el cual vemos los países que han entrado en un proceso de declive demográfico, es decir, con una natalidad que no supera los 2 hijos por mujer y que nunca han recuperado, desde el momento en que iniciaron ese proceso, nunca han recuperado el equilibrio o el crecimiento positivo, ¿no? En el eje horizontal tenemos los años y ahí cada país está, o sea, la proyección sobre ese eje señala el momento en que cada país ha entrado en declive demográfico. Y ha entrado no volviendo a recuperar la posición positiva. O sea, que no contamos declives temporales, solo los que hasta la fecha, desde ese momento, no han recuperado la posición positiva. Y en el eje vertical tenemos el PIB per cápita a precios constantes de 2010 que tenían en ese momento. De manera que la proyección sobre el eje vertical nos indica con qué PIB entró cada país, con qué PIB per cápita entró cada país en declive demográfico. Y el volumen de las esferas indica el PIB que tenía cada uno de esos países en 2019, que es el último dato que recoge este gráfico procede del Banco Mundial, ¿no? Entonces, vemos una configuración bastante curiosa porque vemos que a la izquierda, o sea, los países que más tempranamente entraron en declive demográfico son prácticamente todos europeos, solo está ahí incrustado en Singapur, pero Corea. Y Corea un poco a la derecha ya de España y de Grecia. Hay un desplazamiento hacia la derecha. De todas maneras, esos países europeos han entrado en declive demográfico con PIBs bastante diferentes. O sea que Suiza es el que entró con un PIB más grande. Podríamos entenderlo como que necesitó un PIB más grande para entrar en declive demográfico si pensásemos en una determinación de la baja de la natalidad por los ingresos, o que entró en un declive demográfico coincidiendo con que era un país ya más rico, desde antiguo, ¿no? desde años atrás, ¿no? En cualquier caso, también es de los países que en 2019 tenía un PIB más alto. En la parte derecha tenemos como dos grupos, uno en el que están Qatar, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Francia, y en la parte de abajo están países latinoamericanos, que son los que han entrado, esos dos grupos han entrado más tardíamente en el declive demográfico, pero con PIBs muy diferentes. Unos están en la parte de arriba, o sea, entraron con PIBs altos, relativamente altos, y los latinoamericanos entraron con PIBs relativamente bajos. Y además, actualmente tienen unos y otros PIBs bastante diferentes también. Y hay una heterogeneidad interna por el tipo de país importante. O sea, tenemos ahí Estados Unidos vinculado a los Emiratos Árabes, a Qatar, a Francia. Entonces, esto muestra también que, por más que queramos entender que hay una relación, y que la hay, obviamente, entre el desarrollo y la natalidad, las tendencias de natalidad, hay obviamente otros factores que son culturales o incluso de políticas, porque, por ejemplo, Francia es un país que ha tenido políticas de fomento de la natalidad muy activas. Muy antiguas, por eso han aguantado tanto. Muy activas, que es posible que haya influido. Okay. Después, obviamente, Estados Unidos, por ejemplo, es un país que es un país de países. O sea, Estados Unidos es una heterogeneidad interna enorme. O sea,
coges California o coges, yo que sé, Idaho, pues No tiene nada. no tiene nada que ver, ¿no? Y es un país más joven, que eso también seguramente influye en su propia cultura. Las culturas de los países de ámbito de influencia islámica pues son muy diferentes. En la natalidad tiene muchísimo que ver el papel de la mujer en la sociedad, obviamente. Es decir, que en España, por ejemplo, las mujeres llevan estudiando claramente más que los hombres 50 o 60 años. Y la incorporación de las mujeres al trabajo es prácticamente universal a estas alturas. Okay. Por tanto, la natalidad no se puede comportar lo mismo en esa situación que en otras diferentes, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, el fenómeno tiene bastante complejidad. Aquí se representan esos mismos países, pero el volumen de las esferas ahora lo que representa es el crecimiento medio del PIB per cápita desde el momento en que cada país entró en declive hasta el momento en el que, hasta 2019. Y ahí vemos, por ejemplo, que el volumen más importante es el de China, o sea que China ha coincidido. China entró con un PIB per cápita muy bajo, de unos $1.000, o sea que entró, digamos, porque el tiempo lo exigía. Pero bueno, también es verdad que en China ha habido una política de contención demográfica, ¿no? Una política, además, autoritaria. Pero desde luego le ha coincidido con un yo no soy muy amigo de establecer relaciones de causalidad cuando no están del todo claras, pero ha coincidido con una época de crecimiento enorme, y otros países como Suiza, pues como entraron muy tempranamente, Suiza, Noruega, Dinamarca, Alemania, Finlandia, el Reino Unido, entraron muy tempranamente y su crecimiento medio del PIB per cápita no ha sido muy alto en términos comparativos, aunque es un crecimiento apreciable. Y España y Grecia, que entraron más tarde, pues tampoco han tenido un crecimiento importante por término medio, ¿no? O sea, anual medio. Entonces, vemos que esto está relacionado con... Es un fenómeno relativamente... O sea, no es un fenómeno de hoy ni de ayer, ni tiene que ver con Internet, ni con el desarrollo de la tecnología. Estamos hablando de que el primer país, que es Finlandia, que entra en declive demográfico, entra antes de 1970, y ahí ya los países europeos, antes de 1975, habían entrado unos cuantos. Pero que la dinámica de los países es muy heterogénea, o sea, hay muchas diferencias, y que aunque hay una relación con el desarrollo económico y social, que son inseparables, hay otros factores que merecerían un examen mucho más detallado, que no es el lugar aquí para hacerlo, pero que tienen que ver con políticas concretas y con características culturales de cada sociedad, ¿no? Pero que en cualquier caso, esto lo que sí indica es que los países, seguramente todos van a entrar en esta dinámica, tarde o temprano, y que la amenaza de colapso demográfico no debe ser una de nuestras mayores preocupaciones. Pues interesantísimo, Carlos. Nos quedamos sin tiempo, entonces, bueno, como tú dices bien, habrá que hacer como una segunda parte o ir viendo un poco la evolución del tema. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nada, nos vamos a despedir agradeciéndonos a todos la audiencia y, bueno, pues como sabéis, tenemos chat, tenemos abierto el buzón de sugerencias, qué tipo de empresas queréis que vengan por aquí. Súper abiertos todos nuestros oídos para ir mejorando cada día a día. Bueno, ya en 2023 prometemos que vamos a tener invitados tan interesantes o más como los que hemos tenido el año pasado, y bueno, siempre fomentando el ecosistema tecnológico que habla español. Así que nada, un abrazo enorme aquí desde Madrid, desde Tinku Tecnología. Nos vemos la próxima. Chao, chao, un abrazo.